Vamos a meditar en la palabra del Señor y tomamos como base esta porción que encontramos en Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, donde la palabra nos dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército del Señor respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quiero invitarle para que meditemos en la palabra. Tomamos como base este pasaje en este tema al cual le he titulado: amigos o enemigos de Dios. Y este pasaje nos muestra precisamente algo muy importante que debemos de considerar y de analizar. Dice que Jericó había oído hablar de todas las maravillas que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Cómo había secado el Jordán, cómo habían pasado en seco y cómo Dios había dado la victoria a Israel contra todos los reyes anteriores de Jericó. Y estaban, dice, con sus puertas cerradas, bien cerradas, sin saber qué hacer, temerosos. Y Josué, guiando al pueblo de Israel, nos muestra la escritura que de repente llega a cierto lugar donde va a enfrentarse a tener que conquistar a Jericó. Pero Jericó no era como cualquier ciudad de las que había conquistado anteriormente Josué. No era una ciudad normal, por así decirlo. Era una ciudad muy fortificada. Unos muros enormes que se dice que tenía aquella ciudad, al grado que se dice, según la historia, que eran tan anchos aquellos muros que en la parte de arriba jugaban carreras de carruajes en la parte de arriba del muro, por tan ancho y tan enorme que era el muro. En otras palabras, parecieran muros indestructibles que no podían ser derribados. Y mientras estuvieran protegidos por esos muros, pues aparentemente estaba seguro el pueblo de Jericó. Pero delante del Dios Todopoderoso no hay muro demasiado grande o demasiado grueso que pueda detener al Dios de los cielos para derribarlo. Aleluya. No hay muro demasiado grande. Ahora, sin embargo, Josué, como hombre, de alguna manera él tenía que pensar en una estrategia. Tenía que pensar en cómo le iba a hacer para conquistar esta ciudad tan grande. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y pienso que quizás Josué salió del campamento y se orilló por ahí al campo abierto a meditar. Quizás a tratar de pensar en una estrategia. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Soy el caudillo, soy el líder de este pueblo y tenemos que tomar la ciudad de Jericó. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo penetraré esos muros indestructibles, esas murallas tan grandes? Y dice la palabra que cuando Josué está en este proceso, que creo yo que estaba meditando en eso, ¿verdad? No nos detalla la palabra, pero solamente nos enseña en esta porción de la escritura, versículo 13 del capítulo 5 de Josué: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Estaba cerca de aquella ciudad, quizás analizándola, quizás observando esas murallas, tratando de encontrar un punto débil, una estrategia, repito, de cómo poder conquistarla, atacarla, vencerla. Y dice que estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué precioso lo que le acontece
a Josué en este momento. Repito, Josué estaba quizás preocupado por cómo iba a lograr conquistar la gran ciudad de Jericó. Pero lo hermoso es que cuando Dios nos pide que hagamos algo, no espera que nosotros lo hagamos con nuestras propias fuerzas o habilidades, sino que en todo lo que Dios espera de nosotros, Él lo que espera sobre todo es que le demos la oportunidad a Él de trabajar en nuestra vida, para Él hacer las cosas a través de nosotros, para Él glorificarse en nuestros medios, para Él ser el que vaya adelante tomando el control de las situaciones, y no espera que nosotros en nuestra propia fuerza logremos vencer, conquistar, superar todos los retos que tenemos en la vida, sino que Él lo que más desea es que le demos la oportunidad a Él de presentarse delante de Él, de trabajar en nuestra vida, de dirigirnos, de guiarnos, de enseñarnos lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces Josué, en esta ocasión, cuando está ahí meditando cerca de Jericó y viendo las grandes murallas, dice que de repente miró a un varón, y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Quiero detenerme un poquito para empezar ahí. El Señor me mostraba algo en esta escritura que no había mirado anteriormente, y me la enseñaba de una manera muy diferente. Y primeramente, cuando miramos ese reto de Josué, estando delante de Jericó, queriendo conquistar esas grandes murallas, el Señor me mostraba, me hablaba a mi corazón de cómo nosotros nos encontramos en maneras similares muchas ocasiones, tratando de conquistar áreas de nuestra vida, problemas en nuestro caminar, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en diferentes áreas, en nuestra propia salud y en diferentes áreas y formas de nuestra vida. Y en veces miramos que es tan imposible conquistar aquello, es tan imposible derrumbar esas grandes murallas. Hay veces que en los matrimonios se construyen murallas de división más grandes que las de Jericó, mi hermano, mi hermana, que el hombre las mira y dice: ¿cómo derrumbo esa terrible muralla de indiferencia, de resentimiento, de amargura y de tanta cosa que se mueve en los hogares, en las familias, etcétera? Y la mujer de la misma manera. Y en veces pareciera imposible el poder derrumbar ciertas cosas que se levantan en nuestra vida o en nuestro caminar, pero la palabra de Dios dice que lo que para el hombre es imposible, para Dios sigue siendo posible. El Dios al que le servimos, el Dios a quien predicamos, el Dios a quien adoramos, sigue siendo el Dios de los imposibles, aleluya. Sigue glorificándose de una manera especial, y es experto en derrumbar murallas como las de Jericó, murallas de enfermedad, murallas de rivalidad, murallas de problemas, murallas de indiferencia, murallas de rencores o de odio. El Rey de los cielos tiene poder para derrumbar toda esa clase de murallas, y que veamos la gloria de Dios conquistando aquello que Dios nos ha mandado, nos ha comisionado a conquistar. Bendito el nombre del Señor. Así que no se rinda, mi hermano, si tiene problemas, adversidades, situaciones difíciles, y en ocasiones se siente intimidado al ver el tamaño del problema, al ver el tamaño de la muralla, al ver el tamaño de la dificultad. No se siente intimidado, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo para darnos la victoria. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder aún en la sangre del Cordero de Dios, aleluya. Y si tan solo aprendemos a confiar en Él, miraremos la gloria de Dios en cada área de nuestra vida. Miraremos la gloria de Dios en cada área de nuestro caminar, aleluya.
Bendito el nombre del Señor, aleluya. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ese varón que se le presentó a Josué, sabemos y entendemos nosotros que era el mismo Dios, era el mismo Señor Jesús en una premanifestación en el antiguo tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Él se presenta como el príncipe del ejército del Señor. Y luego todavía dice que cuando Josué escucha aquello, Josué se postra y lo adora. Si alguien dijera: este era un simple ángel, a los ángeles no se les adora. Los ángeles no permiten recibir adoración de un hombre ni de nadie. Al único que se adora es al Dios de los cielos, es al Dios de la gloria, es al Dios altísimo. Y ahí estaba Josué adorando a este personaje, adorando a este varón que se presenta delante de él. Allí estaba adorándolo. Y por si fuera poco, no solamente le dice a aquel personaje, no solamente no le impide que lo adore, sino que le dice: ¿sabes qué? Que me adores es poco. Quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás pisando, tierra santa es. Aleluya. Las mismas palabras que le dijo el Señor a Moisés cuando se le manifestó en la zarza: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Entonces no nos queda duda de que allí estaba Dios manifestándosele a Josué en forma de un varón con una espada desenvainada, aleluya, una espada desenvainada. Pero vayamos entrando al tema y analizando las cosas hermosas que Dios quiere que veamos a través de este pasaje. Lo primero es: hay un personaje como este personaje que se manifiesta en la vida del hombre a menudo, generalmente cuando está pasando, atravesando los conflictos más grandes, las dificultades, las batallas más difíciles en su vida, los problemas más serios. Cuando más problemas, más dificultades hay, es cuando Dios más se presenta en nuestra vida. En veces no lo podemos discernir, no lo podemos descubrir y no nos damos cuenta que está ahí. Y en veces pensamos que ¿dónde está Dios? No lo veo, parece que no me ayuda, parece que no hace nada. Pero quiero decirte, en los momentos más difíciles es cuando Dios más cerca está de tu vida. Él no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y por Él somos y existimos. Él está tan cerca de nosotros que si podemos discernir su presencia, podremos verlo en nuestro alrededor, podremos verlo por la fe, podremos verlo espiritualmente hablando, manifestándose y trabajando en diferentes formas en nuestra vida y en nuestros alrededores. Entonces, este personaje se manifiesta en la vida del hombre, se le presenta al hombre en sus mayores conflictos, en sus mayores dificultades, en los momentos más difíciles de su vida. Pero a mí me llama la atención, primeramente, lo primero que me llama la atención es que este varón no solamente estaba ahí parado, sino que estaba parado con la espada desenvainada en su mano. Estaba parado con la espada desenvainada en su mano. Una espada no se desenvaina solamente para estar ahí jugando con ella o partiendo una manzana y comiéndosela tranquilamente. No. Una espada se desenvaina para enfrentar un problema, una batalla, una guerra. Antes de que tú te prepares para pelear, el Rey de los cielos ya está peleando en favor de tu vida, en favor de tu necesidad. Antes de que tú muevas un brazo, Él ya está dispuesto a entrar en la batalla y a pelear la batalla, porque la Escritura dice: la batalla es del Señor, no es tuya la batalla, es de Él. No es tuya la guerra, es de Él, aleluya. Y no es con espada y no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, que se pelean las batallas y se ganan las guerras para la gloria de Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Este varón estaba ahí con la espada desenvainada.
Pero Josué lo mira a este varón y no crea que lo miró como un ángel resplandeciente, ni con alas, ni nada por el estilo. Lo miró como un hombre, un guerrero, y con una espada y desenvainada. Y Josué lo mira y al instante lo ve y piensa, pues, ¿quién será este personaje? Y de repente dice, le habla, dice que Josué se encamina hacia él. Oiga, Josué no era tampoco cualquier hombre. Josué se atrevió a confrontarlo. Dice que Josué, yendo hacia él, Josué toma la iniciativa pensando, ¿será este algún espía de Jericó que viene a ver cómo estamos? Ahorita me enfrento a él. Si es enemigo, ahorita acabo con él. Posiblemente pensaba Josué en su mente, ¿verdad? Pero lo primero que hace Josué es cuestionarlo y le dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Qué importante pregunta le hizo Josué a este personaje. Qué importante pregunta. ¿Por qué razón? Óigame, si Josué no se pone a preguntarle y a decir, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y ahí nomás lo ve y se imagina a él y dice, de seguro este es un enviado, un espía de Jericó. Ahorita me voy en contra de él. Pobrecito de Josué, ¿cómo le hubiera ido? Porque se hubiera enfrentado con el mismo Rey de la Gloria, se hubiera enfrentado con el príncipe del ejército del Señor. ¿Qué oportunidad tendría Josué al querer pelear contra él, al querer enfrentarlo a él? Ahora, ¿para dónde voy con todo esto? El primer punto que quiero que veamos es precisamente este. Nosotros muchas veces Dios se nos presenta en el camino de la vida, en medio de problemas, dificultades, situaciones adversas y difíciles, y hay veces que no alcanzamos a discernir cuando Él se nos presenta, cuando Él trata con nosotros de diferentes formas, y en veces no alcanzamos a discernir, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y si Josué hubiera tomado o asumido que era un enemigo, se hubiera ido a pelear contra él, se hubiera ido a querer atacarlo, y si lo haya atacado, se hubiera encontrado peleando contra el mismo Dios de los cielos. Hermano, no hay cosa más terrible en esta vida que encontrarnos peleando contra el mismo Dios de los cielos. Y créame que hay más gente de la que usted se imagina peleando contra el mismo Dios, peleando contra el mismo Dios. Y no le estoy hablando de gente inconversa, de gente que no conoce a Cristo. Le estoy hablando de gente que profesa conocer a Cristo y se encuentra peleando en contra de Dios continuamente por no discernir ni entender que allí está el Señor presentándose en su camino. Pero piensa en ocasiones que es un enemigo y no lo distingue como el príncipe del ejército del Señor, como aquel que pelea nuestras batallas, como aquel que sale delante de nosotros y está ahí para darnos la victoria y darnos triunfos y traer bendiciones hermosas y maravillosas a nuestra vida de una manera especial. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Veamos este otro punto una vez más. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él. Vio a aquel varón delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Espada desenvainada en su mano. ¿Por qué tenía, repito, esa espada desenvainada este personaje? Porque estaba listo para la guerra, pero allí no estaba enfrentándose a Jericó, todavía estaba presentándosele a Josué. Si dijéramos ese personaje iba en dirección a Jericó, pues dijéramos va a destruirlos, va a derribar el muro, va a hacer algo allá contra Jericó. Pero no iba para Jericó, venía para con Josué. El trato no era en este momento para Jericó, el trato era en este momento para con Josué. Y dice que cuando se le manifiesta a Josué, se le manifiesta con la espada desenvainada, con la espada como para ir a la guerra. Pero ¿qué iba a hacer este personaje? ¿Acaso iba a ir a la guerra contra Josué? Bueno, precisamente una de las cosas que en este caso tipifica la espada desenvainada es confrontación.
Lo que es una espada se desenvaina, se saca para enfrentar a alguien, para confrontar a alguien. No solamente para andar luciéndola, repito, de adorno. Y en este caso, este personaje en este momento estaba acercándose a Josué. Estaba ahí y se le presentó, se le manifestó directamente a Josué, porque el trato era para con Josué. Era un trato especial. ¿Y qué quería hacer Dios con Josué? Quería confrontarlo. Quería confrontar su corazón, su condición. ¿En qué forma lo quería confrontar? Realmente, cuando uno, mis hermanos, es confrontado por Dios, Dios quiere confrontarlo a uno para poder hacer uno las cosas a la manera de Dios y no a nuestra propia manera. Quizás Josué llevaba su mentalidad, sus ideas, sus planes. Si nos metemos por acá, si atacamos por allá, si después metemos la retaguardia por allá. Y a lo mejor Josué estaba ya fabricando su propio plan, pero llega el Señor y le desbarata todos sus planes a Josué y le dice: Josué, aquí estoy. Pero Josué le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? No le dice: sí, soy contigo. No, estoy en contra de ti. No le dice ni si está contra de él o está con él, sino que le dice: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora aquí. Aleluya. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró. ¿Qué quiere decir eso? El príncipe del ejército del Señor no estaba ahí para atacar a Josué, pero sí para confrontar a Josué. No estaba ahí para lastimarlo, pero sí para corregirlo. No estaba ahí para dañarlo, pero sí para enseñarle que no era a su manera, era a la manera de Él. Es a la manera de Dios, es a la forma que Dios nos enseña, que Dios nos muestra, que Dios nos pide, que vamos a lograr mirar la victoria y la bendición de Dios. Es decir, cuando Josué mira a este varón y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dice que él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos enseña la palabra en este caso es que el Señor, cuando se presenta en nuestra vida, Él no viene para respaldar tus planes. Él no viene para respaldar tus ideas. Él no se presenta en tu vida para seguirte a ti y decir: aquí estoy contigo, dime cuál es el plan, te voy a respaldar, ¿qué quieres hacer? Yo te ayudo. No. Dios no trabaja de esa manera. Eso es lo que pensamos humanamente nosotros. Le voy a pedir a Dios, voy a orar, voy a ayunar a Dios para que me respalde, para que Él me ayude aquí, me ayude allá. Voy a emprender esto, voy a emprender esto otro, y voy a ayunar para que Dios respalde mis planes, respalde mis propósitos. Hermano, cuando Dios se presenta delante de ti, Él no se presenta para respaldar tus planes, tus proyectos o tus propósitos. Él se presenta para decir: yo soy el del plan, yo soy el del proyecto, yo soy el que voy a decir cómo y cuándo y de qué manera. No estoy aquí para yo seguirte a ti, estoy aquí para que tú me sigas a mí. Aleluya. No soy tu enemigo, pero tampoco estoy para hacer lo que tú quieras o lo que tú digas. Me presento delante de ti para que tú te alinees en mi caminar, para que tú te alinees en mis planes, para que tú te alinees en lo que yo tengo para ti. Es mi plan el que va a prevalecer, no es el tuyo, Josué. Es mi estrategia. Yo soy el príncipe del ejército del Señor. Yo soy el que sé cómo pelear las batallas. Yo soy el que sé cómo derrumbar las murallas, cómo sanar las enfermedades, cómo restaurar las familias, cómo hacer cosas grandes y maravillosas. Solamente Él es el que hace tales obras y tales maravillas. Aleluya. Dele ese aplauso al Rey con todo su corazón. Bendito su nombre. Aleluya. Veamos esto.
dice que Josué, al preguntarle, le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Él estaba confrontando a Josué. Repito, Josué quizás tenía su plan, tenía su estrategia, y el Señor le derrumba su estrategia a Josué. ¿Usted cree que Josué le iba a cruzar por la mente en algún momento lo que iba a hacer el Señor para darle la victoria sobre Jericó? Le vas a dar 6 días una vuelta a Jericó cada día, y al 7º día le vas a dar 7 vueltas, y van a gritar y van a sonar las bocinas y se van a derrumbar los muros de Jericó. ¿Cuándo se iba a imaginar Josué lo que Dios iba a hacer y cómo le iba a hacer? Con razón la palabra del Señor dice: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como el cielo es más alto que la tierra, así mis pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. No quiero que hagas las cosas a tu manera, quiero que hagas las cosas a la manera de Dios, a mi manera, dice el Señor. Entonces por eso él confronta a Josué primeramente. Y así viene ese personaje no solamente en la vida de Josué, sino en la vida de cada uno de nosotros. Viene el Señor a confrontar nuestro caminar, a confrontar nuestro vivir. Y ese confrontamiento muchas veces no logramos discernir que es el mismo Dios confrontándonos, porque muchas veces cuando se manifiesta a nosotros, no necesariamente se manifiesta como un ángel, como un personaje majestuoso. En veces nos confronta el Señor usando personas de las más sencillas, de las más simples, de las más humildes. Y cuando somos confrontados con la verdad de Dios, por el mismo Dios usando a una persona que viene y nos confronta y nos dice: hijo, no es de esa manera, hija, no es de esa manera, estás haciendo las cosas mal, no es de esa forma. Hay veces que uno se enoja, se molesta, hay veces que uno se pone a la defensiva. Desde el momento que mira que alguien se va acercando a uno para confrontarlo, la confrontación no es agradable a nadie. La confrontación a todos nos incomoda, más cuando nos van a decir algo que no nos gusta mucho, algo que no está correcto de parte nuestra en lo que estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo. Pero no nos damos cuenta que muchas veces es el mismo Dios manifestándose a través de aquel hombre, de aquella mujer, de aquella persona, confrontando nuestra vida, para que de esta manera podamos alinearnos con el Señor y podamos ser bendecidos por el Señor y podamos salir adelante en toda dificultad y en toda necesidad. Pero ¿qué pasa cuando somos confrontados y no discernimos lo que es de Dios? Y nos oponemos y vemos aquel varón, o en veces ya no es un varón, en veces puede ser una mujer, o sea, Dios usando aquella persona, Dios en aquel hombre, Dios en aquella mujer, confrontando nuestra disfunción, nuestro error, confrontando nuestro mal caminar. Y cuando nosotros nos sentimos confrontados, sentimos como que aquel trae la espada desenvainada. Precisamente es lo que este varón vino hacia Josué con la espada desenvainada. Pero no venía para matarlo, no venía para lastimarlo, venía para confrontarlo, venía para corregirlo, venía para decirle: Josué, no estoy aquí para unirme a ti, no estoy aquí tampoco para pelear en contra de ti, pero si tú te vienes contra mí, pues vamos a terminar peleando. ¿Sí me explico? Y ya le voy a mostrar muchos pasajes como el hombre se pone a pelear contra Dios.
ignorando, por no reconocer cómo Dios trata de presentarse en nuestro camino, cómo Dios interviene, cómo Dios obra, como con este varón que se presentó y se presentó, repito, para decirle a Josué: no estoy aquí como tu enemigo, tampoco estoy aquí para unirme a ti. Entonces, ¿para qué estás aquí? Para que tú te unas a mí y hagas las cosas a mi manera. Eres tú el que me debe de seguir a mí y no yo a ti. No solamente me pidas respaldo sobre lo que tú tienes planeado, sino pregúntame cuál es el plan para caminar, para trabajar, para avanzar, y yo te guiaré y yo te dirigiré y yo te haré sabio y yo te capacitaré y yo te daré victorias grandes y gloriosas. Con poco esfuerzo derrumbarás esos muros de Jericó. No quedará ni un pedazo de muro en pie, porque la gloria de Dios derrumbará esa muralla hasta el suelo. Solamente dispón tu corazón, Josué. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, la espada desenvainada nos habla de confrontación. Por ejemplo, la Escritura nos dice en Lucas 11:23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay lugares neutrales. Alguien dirá: yo no estoy haciendo lo que Dios quiere, como Dios quiere, pero no estoy haciendo nada malo. No funciona de esa manera. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no junta, desparrama. Dice el Señor: Josué, aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo me quieres ver? ¿Como tu enemigo o como tu amigo? Si tú te pones a pelear contra mí, si no disciernes quién soy yo, si no miras y pones atención quién está delante de ti, quién te está hablando, vas a terminar peleando contra mí. Y eso es lo que mucha gente termina haciendo, peleando contra Dios. Dios queriendo confrontar una disfunción, Dios queriendo corregir un error del hombre, Dios queriendo mejorar y cambiar una área de su vida, pero para eso requiere la confrontación. De otra manera, pasan días, semanas, meses, años, y la persona sigue en la misma rutina, sigue en la misma costumbre, sigue pensando que no hay nada de malo en eso, sigue creyendo que está bien lo que está haciendo, hasta que Dios no trae un varón con espada desenvainada para confrontar la condición de aquella persona. Pero aquella persona tiene que discernir: es Dios el que me está hablando. Es Dios el que está poniendo delante de mí este varón, esta mujer. Si es Dios, no te pongas a pelear contra él, no te pongas a discutir contra él, no te defiendas, no argumentes, no trates de sacar tú también la espada y a querer defenderte y argumentar. Mejor póstrate, adora al Dios de los cielos, porque Él se acordó de ti, porque Él te está hablando, porque Él te está ministrando, porque Él te está corrigiendo y quiere bendecir tu vida de una manera especial, porque Dios al que ama lo corrige y aquel que recibe por hijo lo disciplina. Amén, mis hermanos. Veamos un poquito más formalmente esto. Venga conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Qué tremendo. ¿De qué nos está hablando este pasaje? Nos está hablando de la confrontación de una familia, de la disfunción de una familia y de la tolerancia de una familia. Vea usted esto. El Señor comienza diciendo: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? No he venido para traer paz,
sino espada. ¿Qué traía aquel varón? Una espada desenvainada. El Señor viene y dice: no piense que vengo a traer paz, sino vengo a traer espada. La espada de aquel varón que se enfrentó con Josué, del príncipe de los ejércitos del Señor, del mismo Señor Jesús. Esa espada nos muestra confrontación. La misma espada de la que nos habla el Señor Jesús aquí. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. Esa paz mediocre, esa paz superficial, esa paz convenenciera, no es la paz que yo he traído. No es la paz que yo les ofrezco. No he venido para traer esa clase de paz, sino espada. Cuando habla de espada, habla de confrontación. Habla de tratar las deficiencias, de enfrentar la disfunción, de arreglar los problemas y no simplemente buscar una paz mediocre que al final de cuentas será destructiva y no traerá bendición real. Luego agrega el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que los enemigos del hombre sean los de su casa? ¿Cómo pueden ser los enemigos del hombre los de su casa? Es que los enemigos del hombre se convierten en los de su casa cuando se confronta la disfunción dentro del hogar. Mientras se tolera la disfunción, todo está bien. Cada quien como quiera, cada quien a su manera, cada quien viva como quiera y todos estamos tranquilos. Tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Papá, no te metas con lo que yo hago, que al cabo que es mi vida. Y hijo, respétame que yo sabré lo que hago con la mía. Y cada quien quiere hacer lo que le da la gana en su vida. Y esa es una manera de ir en camino a la destrucción y no a la bendición de Dios. El Señor Jesús dice: yo no he venido para traerles esa paz barata, superficial, sino espada. Voy a confrontar la disfunción. Y cuando confronto la disfunción, a nadie le gusta el que le confronten la disfunción y termina convirtiéndose en un enemigo, en un problema, en una dificultad. Y por eso ahí dice que habrá problema contra el padre y el hijo, la madre, la hija, la nuera y la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Porque el primer lugar donde se establece orden, donde se forman principios y valores, no es la iglesia, no es la sociedad, no es la calle, no es el trabajo, es el hogar, es la familia. Es el primer lugar donde se establecen las normas que honran a Dios, las normas que agradan a Dios. Ese es el primer lugar donde se levanta la bandera de Cristo, el estandarte del Señor. Ese es el primer lugar. Entonces, cuando comienza esta disfunción y se confronta por la espada que dice Cristo: no he venido a traer paz, sino espada a la tierra o al hogar, dice: entonces los enemigos del hombre se convierten en los primeros enemigos, los de su propia casa, porque es el primer lugar donde se comienza a establecer el orden, donde se comienzan a establecer las bases que honran a Cristo, donde nos ponemos del lado de Cristo y le decimos: Señor, ya me cansé de hacer las cosas a mi manera, ya me cansé de creerme muy sabio y las cosas al último no funcionan, no salen bien a tu manera. Las cosas durarán un rato bien, pero después se irá todo a la destrucción. Tiene que ser a la manera de Cristo. La forma como caminemos, como enfrentemos nuestros retos, nuestras luchas, nuestras pruebas, nuestras necesidades, tiene que ser a la manera de Dios. Sigue diciendo el versículo 37. Oiga: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Oiga, eso se oye serio, se oye fuerte. El que ama a padre, madre más que a mí, o sea,
el que prefiere quedar bien con él, con ella, con padre, madre, con hijo o hija, antes que conmigo, no es digno de mí. El que no es conmigo, contra mí es. Desde el momento que nos hacemos más al lado de papá o al lado de mamá, al lado del hijo o al lado de la hija, antes que al lado de Cristo, ya vamos por un camino torcido, ya vamos por un camino equivocado, ya vamos por un camino desviado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No podemos hacernos al lado más de papá, de mamá, del esposo. Es que es mi esposo, es que es mi esposa. Eres mi esposa, te amo. Eres mi esposo, te amo. Pero amo más a Cristo aún que a ti. Él es al que le debo toda mi vida. A ti te amo, te respeto, pero seguiré a Cristo por encima de seguirte a ti. Seguiré a Cristo antes de seguirte a ti. Amaré a Cristo antes de amarte a ti. O sea que si tú te estás desviando por un camino torcido, no voy a seguirte por ese camino. No me vaya a pasar lo que a Ananías y Zafira, que Ananías decidió mentir e irse por un camino torcido y muere y perece cuando llega a la presencia de Pedro y es confrontado por la mentira. Y le dice Pedro, no Dios, sino no Pedro, sino Dios en Pedro. Dice que le dijo, oyes, ¿vendiste en tanto la heredad? Sí, en tanto. ¿Por qué mentiste a Dios? No has mentido a los hombres sino a Dios. No, Pedro, yo te mentí a ti, no a Dios. Es que no entiendes que Dios te está hablando a través de mí. Dios te está confrontando a través de mí. Dios se te está presentando como ese varón con la espada desenvainada que se le presentó a Josué. Ahí está confrontándote Dios para ver qué es lo que vas a hacer. Si Ananías haya dicho, ¿sabes qué, Pedro? Mira, lo vendí en tanto, pero pues estaba necesitado y me quedé con tanto y nomás te voy a dar tanto. ¿Sabe qué? Pedro hubiera dicho, Dios te bendiga, Ananías. Perfecto, no hay problema, muchas gracias por la bendición que das. Pero el problema no era que estaba dando poco, el problema era que estaba mintiendo a Dios. Él pensaba que estaba mintiendo a Pedro. A este ahorita lo engaño, a este ahorita le digo que en esto vendí toda la propiedad, aunque ya me quedé con la mayoría y le voy a dar solo una parte. ¿Y él qué va a saber? Él no sabía, pero el Dios de los cielos sí lo sabía. Dios está presente en medio nuestro. Dios es real en medio nuestro. Dios es real en medio de un hogar, en medio de una familia. Mira lo que hablas, cuida lo que hablas, cómo reaccionamos ante la confrontación. Cuando Pedro le pregunta a Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Era una confrontación dándole la oportunidad de convertirse en su amigo, pero terminó convirtiéndose en su enemigo, enemigo de Dios, y murió al instante. ¿Sí me comprende? Por eso es prudente. Josué miró a aquel personaje y no solamente arremetió, este trae una espada desenvainada, ahorita me voy contra él, es alguien que viene a atacarme. No toda la persona que viene a tu vida viene a atacarte. Y hay veces que asumimos cualquier persona que me va a llamar la atención, cualquier persona que me va a exhortar, cualquier persona que me va a corregir, cualquier persona que me va a dar un consejo, viene a atacarme, viene ahí con la espada desenvainada, viene y lo miramos como en forma ya en veces de enemigo, y ya estoy preparándome para contrarrestarlo, para defenderme en contra de él, por lo que lo veo que viene a llamarme la atención. Hermanos, antes de que te defiendas, antes de que te pongas a pelear contra aquel o aquella que viene hacia tu vida, discierne como Josué. Pregúntale a Dios, Señor, ¿viene de parte de ti, Señor, o viene de parte del enemigo? Viene con palabra de parte de ti para corregirme, instruirme, ayudarme a ser una mejor persona.
para corregir mis desviaciones, para corregir mi disfunción, todos mis errores, etcétera. Si es para bien, Señor, te doy gloria, te doy honra. Recibiré esa palabra, recibiré esa exhortación, recibiré esa corrección con alegría, con humildad. La recibiré porque discierno que viene de parte de Dios. Pero si no discierno, todo lo que a mi carne no le gusta me pone a la defensiva. Todo lo que a mi carne le dicen y le incomoda, porque bien dicen por ahí, ¿verdad? Que la verdad no. ¿No qué? ¿No peca? Bueno, la verdad no peca, pero incomoda. La verdad no daña, también dice, pero sí incomoda. Incomoda, se siente incómoda la persona. Siempre que es confrontado uno, es una incomodidad, porque a la carne no le gusta y la carne quisiera defenderse y responder. Pero si es de parte de Dios lo que está viniendo a ti, si ese varón se está presentando en tu camino en forma de una persona que Dios ha puesto, que Dios ha enviado, que Dios ha preparado, no te pongas a pelear contra aquel que Dios envía, sino únete, hazte un aliado y adora al Dios de los cielos por los planes, por la misericordia, por la bondad que Él tiene para tu vida. Dale la gloria a Dios en vez de pelear en contra de Dios. Aleluya. Discernir. ¿Eres de los míos, eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Eres alguien que viene a favor o en contra? Él primero se preguntó aquello antes de ir en contra de él. Y nosotros primero nos lanzamos en contra de aquel que nos quiere decir algo, antes de preguntarle a Dios: Señor, ¿será de ti aquello, mi Dios? Enséñame a ser pronto para oír, tardo para hablar y más tardo todavía para airarme. Pero nosotros rápido nos airamos, poco oímos y mucho hablamos para que no nos diga nada. Rápido nos ponemos a la defensiva. Lo primero, ¿qué traes contra mí? ¿Verdad? Ya vienes a atacarme, ya vienes a decirme. Y comenzamos de una vez a ponernos a la defensiva, nos enojamos. Y luego hablamos mucho y oímos poco. Y Dios dice: tienes que invertir los valores. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Primero oye y pídele a Dios: Señor, esto viene de ti, Señor. Señor, me quieres corregir en una área, me quieres mejorar, me quieres dar estrategias para superar este carácter que no puedo controlar, estos muros de odio que no he podido derrumbar, este resentimiento que todavía me tiene cautivado y no he podido conquistar. Señor, es de parte de ti. No quiero hallarme peleando en contra de ti, Señor. Quiero unirme a ti. Quiero que edifiques mi vida. Quiero que construyas mi vida. Quiero que obres en mi vida. Quiero que restaures mi vida. Quiero discernir, Señor. Ahora, cuando alguien viene y viene solamente para amargar tu vida, queriendo pelear y discutir y contender, y viene solamente queriendo criticar a medio mundo y hacer esto y hacer lo otro, entonces ahí discierne. Si aquello no es de Dios, dale la vuelta a aquello y no te prestes. No abras tus oídos, no abras tu corazón para recibir suciedad que no va a ayudarte, que no te va a bendecir, que no te va a edificar. Es el enemigo queriendo meter cizaña. ¿Oíste lo que dijo el hermano de ti? Esto, lo otro. Tengamos cuidado, no abramos el corazón, cuidemos nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón tiene que estar limpio, tiene que estar puro, tiene que ser sano y bendecido, tiene que tener la libertad para levantar las manos y declarar que Jesús es el Señor de tu vida, que Él es tu Rey, que Él es el príncipe del ejército del Señor, que pelea tus batallas y que guía tu vida y que guía tu caminar y que te ayuda en todo momento.
Entonces Josué, al mirar a aquel personaje, primero se preguntó o le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Repito, no hay cosa peor que hallarnos peleando contra el mismo Dios. Eso le pasó a Pablo cuando era Saulo de Tarso. Y es terrible dar cosas contra el aguijón. Y es terrible sufrir las consecuencias de ello. Pero veamos un poquito más de esto. Versículo 36. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, la cruz, en veces hay que sufrir, hay que pasar situaciones difíciles y tenemos que cargar con esa situación desagradable, con ese dolor, con esa experiencia negativa, pero siempre con la fortaleza del Señor. Versículo 39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida, la perderá. El que haya su vida, la perderá. ¿Qué es eso traducido en términos humanos? El que haya su vida, la perderá. El que quiera realizarse en su vida sin mí, se extraviará y se perderá al final. En este mundo se cree que podemos alcanzar el éxito, los triunfos, logros en la vida a través de el estudio, una buena profesión, a través de lograr entrar en el matrimonio, casarnos, tener hijos, tener familia, tener economía, tener esto, tener lo otro. Hermanos, podemos lograr todo eso, pero si no estamos con Cristo, todo eso será vano, vacío y hueco. Necesitamos a Cristo. No nos podemos realizar en la vida sin Él. Todo lo demás son añadiduras, pero la fuente, la base, el fundamento es Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso dice: el que haya su vida, la perderá. La gente en este mundo anda buscando hallar su vida. Quiero vivir la vida, quiero tener en la vida, quiero lograr en la vida, quiero hacer en la vida. Y creen que si logran aquella meta y aquel triunfo y aquel éxito y aquel estudio y aquella economía y aquello otro, ya son triunfadores. Piensan que ya hallaron la vida, hallaron algo grande en la vida. Dice: el que haya su vida, el que vive su vida en este mundo buscando vivirla en una plena felicidad fuera de Cristo, la perderá, se extraviará. El único lugar donde hay plenitud de gozo es en la presencia de Dios, es en Cristo Jesús. No hay vida fuera de Él, no hay éxito real fuera de Él, no hay bendición real, triunfo real fuera de Él. El triunfo verdadero siempre está en Él. Por eso dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Es decir, hay veces que en la vida tenemos que perder cosas. Tenemos que perder en algunos aspectos, en una forma o en otra, por causa de Cristo. Pero todo lo que pierdas por causa de Cristo no es una pérdida completa, solo es una siembra para que coseches bendiciones eternas, bendiciones espirituales, bendiciones reales, bendiciones que realmente satisfacerán tu vida de una manera especial. Dios quiere que nosotros busquemos siempre que Él sea el centro de nuestra vida, que nuestra vida gire alrededor de Él. Si tu vida gira alrededor de tu padre, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tu carro, de tu casa, de tu trabajo, de tu carrera, de tu estudio, de tu dinero, te perderás en esta vida. No encontrarás algo real y verdadero.
Cristo tiene que ser el centro de tu vida, el centro de tu universo. Tiene que girar alrededor de Cristo tu vida. Él es el centro. Todo lo demás son añadiduras. No es malo tener el carro, la casa, el estudio, el dinero si Dios te lo da, la familia, el esposo, la esposa, los hijos. No es malo tener nada de eso, es bueno, es una bendición, siempre y cuando Cristo sea el centro de tu vida. Pero por eso dice, el que ama a su hijo antes que a mí no es digno de mí. El que ama a su padre antes que a mí no es digno de mí. El que ama al esposo antes que a mí no es digno de mí. Nada puedes tener por encima de Él, porque se te derrumbará al final. Él es el centro, Él es la base, Él es el cimiento, Él es la roca angular, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene, Él es el que nos bendice, y todo en Él será bendecido. Pero fuera de Él será vano y superficial. Póngase de pie en esta mañana.